Hola, ¿qué tal? Ya estamos en nuestra cita de lunes a jueves a esta misma hora por la 94.5 FM, nuestro canal de YouTube, Campus USACH, junto a académicas y académicos de la Universidad de Santiago, tocando los temas de actualidad, lo que está marcando obviamente en el quehacer nacional e internacional y además esos temas que son de preocupación de la opinión pública. Siempre los tenemos acá junto a nuestros académicas y académicos, día jueves, día en el que nos acompañan Marcela Vera, Mario Sobarzo y Rodrigo Martín, que ya están con nosotros ahí en la imagen para quienes nos están viendo en YouTube. ¿Cómo están? Un gusto, como siempre, compartir los temas de actualidad con ustedes los días jueves. ¿Cómo les va? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola Rodrigo, hola Mario, hola Hola Marcela. Rodrigo, Muy Oye, bien, mejorando. hola justamente. Mauricio y Daniel también les Sí, mandamos también. saludos ahí que están en los radio control y que siempre no se ven pero son muy Sí. relevantes, ¿no? Mauricio Muñoz, Daniel Cuevas, quienes hacen posible también que salga este Sí. programa al aire. Oye, Mario Sobarzo mejorando, pero Impecable, ostensiblemente su conexión, ¿ah? Después del cambio de casa. impecable. ¿Te fue bien, parece? Eh, es cambiarse de lado, porque cuando quedaba al poniente, la señal venía del otro lado, entonces no llegaba. Ahora que estoy Ujú. para el lado más oriente, ya sí da. Ya. Así Qué buena. pero todavía sigo pensando, ¿no? Que cómo es posible que el centro de Santiago no tenga Sí. acceso a red alámbrica. Es una cuestión que estamos hablando de una crisis que nos ha tenido a todos encerrados y Mm, que las condiciones todavía sigan siendo insuficientes después de un año, sí. da pa pensar. No, Es no para un deja. tema para discutirlo en algún momento, ¿no? Sí, no Es deja verdad. de ser llamativo. Oigan, el tema medioambiental se ha tomado de la agenda. Era que no, han habido noticias complicadas a nivel nacional y a nivel internacional. Uno de ellos tiene que ver con esta votación que se hizo por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, que le da luz verde a este proyecto Dominga, algo que ha generado mucho malestar en la opinión pública, también en distintas organizaciones vinculadas a este tema. Y por otro lado también está este informe que ya se ha catalogado como devastador sobre el cambio climático, con las conclusiones que dan cuenta de que seguimos empeorando en este ámbito. Vamos a tocar esos dos temas, ¿ah? Van a ser temas que vamos a tener en nuestro programa del día de hoy, pero quiero partir desde ya con el caso de Dominga. Hay bastante malestar, ya lo decíamos, ayer en uno de nuestros programas en Estación Central, acá en Radio USACH, estaba en el panel el director para América Latina de National Geographic, Pristine Seas, y él decía, no sé si es torpeza o hay alguna maniobra comunicacional que está planeando el gobierno a propósito de este tema. Otro elemento que planteó es que es difícil tener una evaluación técnica cuando se sabe que las cosas se aprueban en la moneda y después se da la orden de cómo votar. De verdad que rozando en lo absurdo lo que se dio el día de ayer, quiero poner en la palestra de inmediato este tema, Marcela, Mario, Rodrigo, porque de verdad que es bien preocupante lo que está pasando. Marcela. Sí, bueno, lo primero que hay que decir que esto es uno de los proyectos más destructivos de de la biodiversidad en toda la zona, porque además concentra una biodiversidad a nivel mundial muy importante esa zona. Hay que pensar que ahí está la ballena azul, hay delfines, hay una multiplicidad de especies marinas que estarían en peligro si se instala un puerto, pero además dos minas en la zona Ujú. que estaría en operación a ese puerto. Entonces no es solo el puerto, porque puerto Sí. hay de hecho, algunos alrededor de esa zona. Pero lamentablemente aquí hay una ausencia de un Estado que privilegie, ¿cierto?, el fomento del cuidado del medio ambiente, el cuidado de las comunidades, y eso quedó muy claro y muy explícito con la votación que obtuvo, digamos, el proyecto el día de ayer. Es lamentable cómo efectivamente el gobierno no ha tomado un rumbo que sea constructivo en términos del cuidado del medio ambiente y cómo esto podría atentar peligrosamente también no solo directamente a esa zona, sino que precisamente por la corriente de Ujú. Humboldt que pasa por ahí, podría precisamente generar que los relaves mineros llegaran a zonas aún más distantes, afectando de forma extrema, Sí. ¿cierto?, lo que ocurre con la biodiversidad marina. Es muy peligroso lo que está ocurriendo hoy en día en términos de las condiciones medioambientales. Lo comentábamos hace un par de meses atrás Ujú. que yo observaba un aumento muy sustantivo del nivel de actividad y de conflictos medioambientales presentes en distintas partes del mundo. Y eso como tendencia ha ido a incrementarse Mm.
ha ido incrementándose cada vez más. Tenemos, por ejemplo, los incendios de Grecia, pero también ahora las altas temperaturas que ocurren en Italia, 48 grados de temperatura. ¿Se imaginan ustedes Santiago con 48 grados de temperatura? ¿Qué haría entonces la población chilena con esos niveles de calor extremo, a los cuales nos vamos a terminar viendo sometidos a nivel global si es que no somos capaces de parar el freno de este modo de producción también que es capitalista, que es neoliberal y que ha generado una manera de industrializar que va en contra, ¿cierto?, de los procesos de desarrollo y del cuidado de los ecosistemas. Entonces, el enfoque completo va a estar en cuestionamiento si no precisamente hacemos un giro muy significativo. Yo precisamente lo comentaba con un grupo de académicos el día de ayer, de cómo entonces esta relación entre la economía y el medio ambiente se va a ir estrechando cada vez más, porque lo comentamos en un programa anterior, hay una relación entre la brutalidad que ha ocurrido con la destrucción medioambiental y el desarrollo de esta pandemia. Entonces, pero situaciones de ese orden de magnitud van a seguir lamentablemente ocurriendo, y si nosotros no retomamos un rumbo adecuado del cuidado al medio ambiente, lo que va a ocurrir es que la economía se va a ver cada vez más afectada, producto precisamente de la destrucción medioambiental. Y eso va a ir finalmente en contra de los mismos empresarios que hoy día están generando este tipo de políticas públicas, no solo en Chile, sino que también en el mundo. Entonces, ahí yo diría que el informe es muy categórico en términos de incluso la viabilidad de la raza humana de aquí a no tanto tiempo más. Eso es lo más, digamos, complejo de esta situación. Hay algunos que incluso ya están generando una discusión respecto del 2040. 2040, la posibilidad de que sí es que la raza humana va a seguir siendo viable o no dentro de las estructuras vivientes en este planeta. Entonces, es muy importante que hoy día no solo, digamos, cada uno de nosotros adquiera un nivel de conciencia, sino que eso se exprese en las instituciones y en el desarrollo mismo de la industria, del empresariado y de la tecnología, que finalmente también puede estar al servicio de los ecosistemas o en contra de los ecosistemas. Mario Sobarzo, también te quiero ahí dejar la opción de que podamos entrar en este tema, ahí bien amplio también el análisis que hace Marcela, de alguna manera también trayendo a colación varios procesos que se están viviendo alrededor del mundo, donde el tema medioambiental está en la primera línea. Me gustaría saber también cómo ha estado siguiendo este caso, donde también nos encontramos con zonas de sacrificio que siguen apareciendo en nuestro país. Sí, varias cosas, ¿no? De lo que dice Marcela son muy interesantes y me quiero agarrar primero del contexto en el cual se hace esto, porque hay un contexto jurídico que es muy complejo. Hay que considerar que Dominga estaba para ser aprobada en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Y todos recordarán probablemente, porque fue la primera manifestación contra Sebastián Piñera antes del 2011, antes de la movilización estudiantil, la manifestación de defensa justamente de la gente, incluso en Santiago, ahí al lado de la costanera, ¿no? de la costanera que está frente a la Plaza Italia, ¿no? Sí. Una masa de gente reclamando justamente por la aprobación de Minera Dominga. Y en ese momento el presidente Sebastián Piñera llama al empresario, que era un empresario brasileño en ese momento, que ese era el que era el dueño en ese momento de la empresa, y le pide que no construya Dominga, con lo cual se salta todo el proceso ambiental. Bueno, hoy día nosotros vemos que Dominga ya no está en manos de ese empresario, está en manos justamente del socio, amigo, quien entraba a la Moneda diciéndole al presidente Sebastián Piñera dónde está el ñatito, ¿no? Así lo llamaba al presidente de la República la persona que es el dueño de lo que es la minera Dominga, que es Carlos Tela, ¿no? Sí. Una persona que se fue ¿cómo se llama? Juzgado y fue sancionado por el hecho de la corrupción que ejerció en el mundo de la política. O sea, estamos hablando de personas que vienen con antecedentes de corrupción, ¿no? No estamos hablando de personas que son trigos limpios, ni mucho menos. Estamos hablando de corruptos directamente y que han corrompido la política. Hay gente de esa política que todavía sigue estando en el Parlamento, que todavía sigue estando en el gobierno. Hay que, insisto, ¿no? Recordar de dónde venimos. Esto lo digo porque en alguna medida ahora nuevamente vuelve a aparecer que este tema está siendo judicializado. Se encuentra hoy día
esperando una resolución de la Corte Suprema. Entonces, que se reúna este comité a poder definir si efectivamente es válido el hecho de que se construya Dominga, cuando todavía no ha sido resuelto en la Corte Suprema, por una parte representa un grado de injerencia en un poder del Estado, como es la Corte Suprema, porque no es lo mismo decir que no cuando es que algo está todavía en proceso de estudio, a decir que no cuando algo ya ha sido aprobado. Ahí genera una serie de contradicciones, ¿no? Incluso a nivel de poderes del Estado. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay buenas razones para pensar que haya habido presiones, que haya habido influencias. Mal que mal, las personas que votan y que aprueban esto son todos subsecretarios. Entonces, y bueno, y representante del presidente, ¿no? Que es el delegado presidencial que se encuentra en la zona. Ni siquiera participó la gobernadora, ¿no? Que podría haber dado una argumentación distinta. Además, con un informe ambiental que tiene serios elementos de discusión, ¿no? Un informe ambiental con un montón de elementos negativos, de cosas que no quedan claras, etcétera. Entonces, aquí hay una cuestión que es muy compleja en términos legales, que es difícil de saber y claramente va a tener resultados notorios. Y lo tercero, que también creo que es relevante, es tener en cuenta lo que ocurre justamente con lo que sucede cuando hay crisis, ¿no? De cualquier tipo, ambiental, política, social, económica, y que Naomi Klein llamó justamente estado de shock, cuando es que la gente efectivamente por esta situación se encuentra tremendamente angustiada, choqueada, está con problemas, etcétera. Y en esos momentos cuando se aprovecha de aprobar instancias que puedan efectivamente ser perjudiciales incluso contra las propias personas. Si yo estoy sin trabajo, me da lo mismo la contaminación futura que pueda tener un cierto lugar, porque necesito trabajo, necesito sobrevivir, necesito alimentar a mi familia, etc. Entonces, la situación en sí misma es muy compleja también porque se hace en un contexto de shock, donde una crisis económica, y como decía Marcela, se han aprobado una serie de instancias de nuevos proyectos con informes ambientales bastante rápidos, con informes ambientales que a la larga demuestran ser tremendamente ineficientes. El caso del río Cruce y la muerte de los cisnes es un buen recuerdo de eso, ¿no? Entonces, ahí hay varios elementos más también que incorporar. Y por último, bueno, lo que tú decías anteriormente, que todavía no voy a entrar en eso, pero que es el informe de contaminación, ¿no? El informe de lo que es la temperatura. Nosotros hoy día estamos destruyendo una de las zonas más ricas en términos de lo que es la biodiversidad en Chile, como decía Marcela, por efecto de esta industria, porque además nada nos va a poder decir que una minera nos va a contaminar, si lo estamos viendo, no estamos inventando la rueda, estamos viéndolo, qué es lo que sucede en ciertas regiones en Chile, sin ir más lejos, aquí mismo en la región, en la quinta región, con lo que es la contaminación por carbón, por ejemplo. Y aquí estamos hablando de central termoeléctrica y que además están todos los ojos puestos sobre lo que es ese sector. Imaginémonos cómo es en estos lugares donde que la población tiene mucho menos posibilidades. Tengamos en cuenta que en los muelles se construyó una obra de mega construcción en el medio de un humedal que además genera inundaciones cuando cae lluvia. Entonces, cuando es que la institucionalidad ambiental deja pasar y construir una monstruosidad, como es lo que hicieron en los muelles, ¿qué confianza puede tener la población en que aquí haya actuado la probidad del sistema legal? Si sabemos que hay corruptos metidos detrás, ¿qué podríamos nosotros confiar en el sistema? Yo creo que esto tiene visos de un nuevo estallido social si es que no lo paran, porque creo que la gente está muy, muy consciente de que esta cuestión puede ser destructiva no solamente para su región, sino que además para lo que es el desarrollo turístico del país y otras áreas más. Sí. Rodrigo Martín, también entremos en eso. Hay otro factor que me gustaría sumar dentro de la discusión. Por un lado, lo que decía Mario, que hay un proceso judicial de por medio, pero no olvidemos que también estamos en un momento constituyente, donde yo creo que lo más probable es que salgamos con elementos que vayan en la línea de la preservación de distintas zonas de nuestro país y con mayores requerimientos a la hora de que se generen proyectos como el que hemos estado hablando. Sí, de acuerdo. Mira, primero insistir en un punto. Creo que el informe de cambio climático que recibimos es gravísimo, es algo que tenemos que tomar súper, súper en serio. Y los efectos que estamos viendo, como bien decía Marcela, lo que tenemos hoy en los cambios de temperatura en Europa, lo que está pasando con las lluvias en China. Acuérdense la imagen de las personas en el metro con el agua hasta el cuello, Sí. ¿verdad? Con lluvia en un día, lluvia de un semestre. Eso viene y ya lo que nos dice el informe es que es inevitable. Ya tenemos un daño digamos, un cambio que superó lo que esperábamos hasta ahora y que va a ser muy, muy difícil de revertir. Si bien incluso va a ser muy difícil de controlar, ni siquiera revertir. O sea, estamos en un momento tremendamente crítico de eso. En ese sentido, una de las crisis que nosotros vamos a tener es el tema del agua. Y ahí está también lo que estabas mencionando tú. Yo creo que el agua, el derecho al agua y el rol público del agua, es algo que va a aparecer en la Constitución, en la discusión que tenemos que enfrentar ahora.
Y bueno, eso va a generar cambios importantes, porque esa crisis va a ser tremendamente seria y todavía no le hemos tomado el peso para nada, para nada, para nada. Ahora, respecto a este caso, yo solo hacer notar una cosa. Ujú. Lo que decía Mario de los estudios ambientales. Cuando ahora estamos viendo estudios ambientales como el de Dominga, me pasa una sensación muy rara, que es lo que no sé si le ha tocado estar en una Ujú. participación respecto a un proyecto, y que uno va a una reunión y hay un proceso de participación y uno opina, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Luego de eso se cierra el proceso y se hace el check. ¿Hubo participación? Sí, listo. Completa la Claro, etapa, sigamos. ¿Verdad? Independiente de las opiniones. Yo sí. creo que los estudios ambientales tienen algo de eso, porque se saca el argumento de que está hecho completo el análisis ambiental, que está el impacto, está, pero hay cosas ahí que quedan un poco en duda, pero el cumplimiento de la etapa en términos legales está hecho. Es un poco parecido a eso, el check Sí, de la la formalidad. participación. Sí, la formalidad del tema, y además que probablemente no son lo suficientemente estrictos como deberían ser. Yo creo que ahí también viene otro aspecto de nuestra futura discusión constitucional, que tiene que ver un poco con lo que planteaba Marcela la semana pasada, ¿verdad? Mm, Que es la definición de los bienes públicos. sí. Bienes públicos que tienen que ver con recursos, estoy de acuerdo, hay un montón de recursos, pero hay recursos que tienen que ver con recursos naturales, que tienen que ver con el turismo. Cuando decimos preservar nuestras costas, preservar la naturaleza de las costas, creo que ahí hay un tema que tiene que estar también planteado, incluso los impactos que generan las empresas cuando hablamos de royalty minero, pero también un royalty de los daños ambientales y también responsabilidad ambiental real. Creo que ahí hay una serie de temas que se tienen que discutir y que van a permitir, digamos, plantear una respuesta distinta por parte del Estado y de todos nosotros respecto a estos proyectos. Ahora, este proyecto está en una situación de final de gobierno también. O sea, Mm. estamos saliendo y impresiona escuchar que Dela no está metido, que en el fondo hay intereses ahí asociados y que en el fondo, no sé, cuando tú mencionabas ese tema de que es una estrategia comunicacional, quizá más bien es una estrategia de dejar cerrado un negocio antes de que se le acabe el gobierno y tratar de Mm. agarrar lo que se puede agarrar y se acabó, digamos, sin ninguna voluntad posterior. Ojalá que haya una reacción que logremos en los tiempos que tenemos ahora de Sí. reaccionar a esto, porque una cosa que también quiero insistir, una cosa que decía Mario también, creo que el momento es un momento crítico, porque no solamente está el tema del shock de las personas, hay un tema económico, macroeconómico general, que va a justificar, no usando, digamos, el shock de las personas, sino que se va a justificar el daño ambiental por la reactivación económica a escala estatal, a escala Mm. mundial. Por eso creo que el tema es muy complejo con el informe que Sí. tenemos ahora, porque se va a decir necesitamos reactivar la economía a costo de lo que sea, y Mm. eso va a empezar a Sí. golpearnos y va a ser mucho más difícil reaccionar. Vamos a seguir dialogando de temas ambientales. Todavía nos queda ir a analizar con un poquito más de detalle este informe sobre cambio climático. Estamos en Campus USACH con Marcela Vera, Mario Sobarzo y Rodrigo Martín. Vamos a escuchar la música de Maroon 5, Beautiful Mistakes, y ya estamos de vuelta con ustedes. Seguimos en este jueves de Campus USACH por la 94.5 en FM y también en nuestro canal de YouTube con Rodrigo Martín, Marcela Vera, Mario Sobarzo, nuestros panelistas habituales de día jueves. Y bueno, dejamos ahí también pendiente el poder revisar con un poquito más de detalle a este sexto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático. Y hay, como también lo adelantaba Marcela en el primer bloque, varias cosas que son bien preocupantes. Por ejemplo, desde la ocurrencia de la revolución industrial, las emisiones han tenido una tasa de crecimiento al alza y, ojo, actualmente llegan a los niveles más altos de los últimos 800.000 años. También se da cuenta de que, o la advertencia de que el incremento de temperatura se va a mantener hasta al menos la mitad del siglo XXI sin ningún cambio, independiente de cualquier cambio que se implemente. De ahí lo complicado y las proyecciones que Marcela nos hacía incluso de la década de 2040 respecto a la situación que vamos a estar viviendo los seres humanos en el planeta. Mario, te quiero dar la palabra a ti inmediato para hablar también de este informe. Y a la luz de también todo esto que está ocurriendo en el otro lado del hemisferio, tú también dabas cuenta de lo que pasaba con las lluvias en Alemania, en la zona central de Europa. Nos encontramos con inundaciones de verdad tremendas y que para las cuales pareciera ningún estado está preparada. Y ahí el llamado a que nos tomemos en serio y particularmente las principales potencias del mundo se tomen en serio esto. Fíjate que yo estos días cuando escribí justamente el informe me acordé harto de lo que cuentan los historiadores respecto de las situaciones previas a las guerras, ¿no? A la Primera Mm. Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial,
cuando es que uno empieza a leer, sorprende mucho, porque hasta el día antes de que estalle la guerra, la gente hace su vida como si Sí. fuera completamente normal, compran casas como si la guerra no fuera a empezar. Hay una capacidad de negación en el ser humano respecto de las cosas que suceden que impacta, ¿no? Impacta porque muchas veces estas situaciones son cosas que son muy graves, ¿no? Son tremendas. Una guerra mundial con muerte, con exterminios, con campos de concentración para exterminio, la verdad es que no era para tomarse la broma. Y sin embargo, la gente vivía en forma normal. Me tocó incluso alguna vez ver fotos de una familia judía con una bandera, una suástica al lado, en plena Alemania nazi, ¿no? Y la conciencia de que ellos, ¿cómo se llama? No es mucho lo que uno puede hacer. Creo que hay algo de esto que nos está ocurriendo a nosotros con el tema de lo medioambiental. Vemos que la catástrofe está a puertas, la estamos viendo los síntomas de esa catástrofe, lo que tú dices, la lluvia, los calores, las situaciones de derretimiento de los polos, Sí. ¿cómo se llama? Las crisis sanitarias producidas justamente por esto. Se dice que van a aumentar las enfermedades producidas por el deshielamiento, porque van a aparecer virus que pueden estar Claro. guardados ahí por millones de años. Del Y eso los permafrost, seres como humanos se no le tenemos dice. todavía, claro, no tenemos preparación para poder protegernos de eso. Por lo tanto, no es solo el factor de la temperatura lo que va a incidir en la extinción de la especie humana, sino que también puede incidir los virus, pueden incidir lo que son los fenómenos asociados también a la forma en que se está construyendo. Sin ir más lejos, el fracking, por ejemplo, genera terremotos de baja escala y daña justamente las placas tectónicas. Por lo tanto, en situaciones de otro terremoto que pueda ocurrir, de verdad producido justamente por la acomodo de la Tierra, aumenta los daños que produce, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a eso, y además el informe es muy claro, dice, hagamos lo que hagamos, no logramos revertir lo que es el proceso de la baja, de bajar la temperatura. Hagamos lo que hagamos, es como cuando uno se le echa a perder el termostato, ¿no? De una Sí. estufa y empieza a subir. Haga lo que uno haga, no vas a poder bajar la temperatura inmediatamente porque el proceso es un proceso acumulativo. Y aquí lo que estamos hablando de un proceso de acumulación de los últimos 200 años de emisión de gases invernadero a nivel planeta, y también por otra parte con gobiernos que son muy ineficientes, porque durante mucho tiempo, al inicio del siglo XIX, XX, los gobiernos todavía tenían cierta capacidad de incidir y tomar decisiones. Hoy por hoy las posibilidades de los gobiernos de limitar lo que es el crecimiento de las megaempresas es muy limitado. De hecho, normalmente sale el argumento que si nosotros le ponemos impuestos, por ejemplo, al royalty a las mineras, lo que va a ocurrir es que se van a ir de Chile, se van a ir a Perú, se van a ir a otra parte. Entonces, los propios gobiernos aparecen como gobiernos ineficientes para poder tomar decisiones, y que son finalmente quienes se supone que tienen el poder político a nivel nacional, que no son los reconocidos. Si los propios gobiernos dicen nosotros no podemos limitar a las empresas, no podemos hacer nada, ¿qué podemos esperar para los ciudadanos? Entonces, uno sigue juntando su bolsita con las cosas plásticas, separando las latas, lavándolas para que no vayan con contaminación, pero resulta que la mega contaminación, la inmensa mayoría del agua en este país la utiliza la industria, la minería, la utiliza la industria pesada y la utiliza la agricultura, que es agricultura de producción masiva. Entonces, el porcentaje para el consumo humano es mínimo. ¿Qué podemos hacer nosotros de cambiar esta cuestión? Si además nuestras autoridades nos dicen que esto no podemos hacer, lo que es la economía, no seas tonto, que andas reclamando si la economía es así. Como decía Marcela, mientras no nos planteemos realmente un debate a nivel global, porque esto es una cuestión que nos afecta a nivel de humanidad, no solamente a algunos países, mientras no planteemos un debate a nivel global, la verdad es que todo lo que hagamos esto está condenado al fracaso, porque lo que la mayoría de los países, y en el caso de nosotros es particularmente fuerte, es que dependemos de la economía extractivista, y es puramente extractivista. O sea, cuando uno ve la riqueza de Chile, nos damos cuenta que está ligada a la minería, está ligada a lo que es la producción de madera, a lo que es la extracción de productos de exportación, casi todo tiene que ver con pura extracción, y por lo tanto, por supuesto, nuestra economía no está en condiciones de readecuarse. Esto del crecimiento cero es una ridiculez en un caso como Chile, donde tenemos tasas de pobreza cercanas al 50%, según la Fundación Sol, hoy día. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay una contradicción ahí muy profunda que no es tan fácil de resolver. Rodrigo Martín, también ya algo adelantabas un poco de tu apreciación respecto a este informe, pero va a ser también pertinente el poder ahondar un poquito más.
Sí, mira, dos cosas de eso. Primero, yo quisiera partir diciendo que todo tiene siempre negacionismo, y eso es lo primero que habría que discutir. Aquí hay Ujú. todavía personas que están hablando de Mm. que no, que esto es un ciclo, que hay ciclos terrestres gigantescos, que nos acercamos un poquito al Sol y que en realidad toda esta cuestión no es. De hecho, yo he escuchado gente que dice, bueno, ¿quién hizo este informe? ¿Quiénes son? ¿Son de la ONU? ¿Cuáles son sus orientaciones políticas? ¿Por qué lo quieren decir? ¿Verdad? ¿Qué está detrás? ¿Qué control quieren tener de la economía? Y en verdad hay que ser claro, igual como se plantea de repente el cuestionamiento de todo, el negacionismo es súper, súper peligroso y estamos en una época de negacionismo. Entonces, la primera lucha que hay que dar es entender que ese informe, cómo fue construido, un informe que fue construido en base a investigaciones de todos los sectores del mundo. Se hizo una recopilación de toda la investigación y factores físicos que estaban Ujú. definidos. No es una opinión, hay modelos, hay datos de base, hay información totalmente abierta y es una iniciativa global de Sí. colaboración que incluso plantea a nivel mundial las certezas o medianas certezas de estas acciones en todo el mundo. Entonces, es una, no, ese buscarle un interés político o económico detrás y tratar de negarlo de nuevo, creo que hay que también luchar contra eso de alguna manera y hay que asumir el problema. Ujú. Después de eso, entonces primero dejar claro que el negacionismo hay que enfrentarlo directamente. Lo segundo es que, en relación a lo que decía Mario, yo creo que cuando uno enfrenta una guerra, ¿verdad? Hay dos cosas. Primero, esa negación que uno tiene, ¿verdad? Y cuando le cae la guerra encima y no prepararse para eso. Yo creo Mm. que aquí tenemos que tomar una postura distinta. Hasta el momento la discusión era, no, que salvemos el planeta del cambio climático, entonces empecemos a contaminar menos, a limpiar Mm. separar la basura, hacer una serie de Claro. cosas que eran a largo plazo. A largo plazo, o sea, hagamos todo un cambio en nuestra forma de ser, en nuestra vida para que corrijamos esto. Tiene que seguir, tenemos que tratar de resolverlo con eso, pero yo creo que llegó el momento también de empezar a pensar en las reacciones de emergencia. Cuando hay una guerra hay que construir un búnker. Claro. ¿Cómo van a ser nuestras ciudades enfrentando este cambio climático que no vamos a poder evitar? Creo que ahí hay cosas que considerar. Primero, en la costa, el incremento del nivel del mar, el incremento del nivel de tormenta. Ya tenemos Viña con la primera línea inundada cada cierto rato. Y eso Mm. no es una casualidad, no Sí. pasó una vez, eso va a pasar más. Y va a pasar más seguido, más seguido, más seguido. Nuestra franja costera, nuestra primera línea costera, va a tener que reaccionar a eso. Tenemos que tener no podemos esperar a que estemos inundados completos, hay que empezar a pensarlo ya no como una acción mitigadora a 100 años, sino como algo a 5 años, a Ujú. 10 años, en donde tengamos una capacidad de reacción. Segundo, el agua. La escasez de agua va a ser una realidad. En Santiago se han hecho inversiones, se han hecho pozos, se han hecho sistemas de acumulación, pero estamos con el nivel más bajo de nieve en Ujú. años. Eso va a repercutir en el próximo verano de una manera Sí. tremendamente fuerte. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo las ciudades van a operar? ¿Cómo estamos usando el agua? ¿Estamos regando pasto con agua potable? ¿Estamos lavando autos con agua potable? ¿Cuáles van a ser los cambios que vamos a tener Claro. para reaccionar a esto? ¿Cuál va a ser nuestro búnker en esta guerra? Ujú. Y por último, ¿cómo las ciudades van a ser capaces de reaccionar a eventos climáticos extremos? Hemos tenido tromba en la ciudad de Sí. Los Ángeles, en el sur de Chile. Bueno, aquí hay un campo de incertidumbre que tenemos que pensar. ¿Vamos a tener lluvias torrenciales? ¿Vamos a tener momentos de viento? ¿Qué va a ocurrir con el Mm. clima? ¿Y cómo nuestras ciudades están preparadas para reaccionar a esos eventos? Tenemos que seguir enfrentando el problema a largo plazo, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir en este planeta para tratar de mitigar esto, pero además es el momento de empezar a pensar las reacciones de respuesta inmediata a esa guerra. ¿Cómo la vamos a enfrentar? ¿Cómo nuestras ciudades tienen que cambiar? ¿Cómo tenemos que tener sistemas de reacción a emergencias? Ujú. Y no podemos decir, no, si vamos a reciclar y por lo tanto en 100 Sí. años más esto va a estar bien. No, puede que en 5 tengamos una guerra encima y vamos a tener Mm. que reaccionar de mejor manera. Sí. Por lo tanto, la costa, el agua y el clima son cosas que tenemos que Ujú. incorporar en nuestras ciudades. Marcela, también entremos en analizar un poquito más también los alcances que tiene. Entonces, este informe, tú también ahí ya adelantabas algunos elementos, pero ahí también es importante ver esos factores que Rodrigo Martín recién nos establecía. El tema del agua que está trayendo consigo el que la matriz energética nuestra tenga que recurrir a De carbón. termoeléctricas. Ventanas 1 no, nos dejó también de generar bastante preocupación porque no están dando abasto las centrales hidroeléctricas, las energías renovables no convencionales tampoco están cubriendo tal vez lo que se necesitaría y estamos volviendo a echar mano de este tipo de centrales. Así es, son varios temas. Muy curiosamente, cuando salió el informe, yo venía haciendo precisamente Ujú. esa mirada de tendencia de cómo se estaba comportando el clima y los desastres naturales. La semana pasada, antes que saliera el informe, yo pensaba como en esta situación que estábamos como viviendo una época histórica
en donde pueden efectivamente producirse también guerras en ese contexto de cambio climático, porque finalmente pueden constituirse bloques que estén de acuerdo con la preservación de los ecosistemas y otros bloques que no estén de acuerdo. En particular, América Latina, si uno mirara como una tendencia de aquí a los próximos 10 años, va a ocurrir una tendencia en donde, como se va a radicalizar, ¿cierto?, este proceso extractivista entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, eso va a hacer que aumenten determinadas brechas. De hecho, ya lo hemos visto con la pandemia. Y por tanto, uno podría suponer que entonces América Latina podría, en un buen escenario, unirse y generar una defensa precisamente por los bienes comunes, por los bienes naturales. Constituyendo un bloque ecologista que permita instalar la discusión en el mundo desde un horizonte diferente. Y por tanto, ese tipo de escenarios geopolíticos que no son tan distantes, que si uno analiza tendencias son bastante probables, van a hacer que también existan conflictos de intereses muy profundos. Si uno analiza, por ejemplo, el caso asiático, Asia también tiene una preocupación muy relevante por la situación ecosistémica. De hecho, han ido haciendo un giro precisamente a el fomento de una economía más verde en el caso de China, pero también si uno mira como la filosofía asiática, ellos tienen el concepto, y había un autor que se llamaba Lama Ganchen Rinpoche, que hablaba precisamente sobre cómo los asiáticos pensaban que los desequilibrios de los elementos que ocurrían internamente impactaban en los desequilibrios de los elementos, la tierra, el agua, el aire, el fuego, el metal, impactaban afuera. Entonces, para ellos no solo pasaba por un proceso de, entre comillas, descontaminación medioambiental, sino que también de descontaminación interna. Y yo creo que a esos elementos de prevención que mencionaba Rodrigo muy claramente, con los cuales yo estoy profundamente de acuerdo, creo que habría que agregarle el elemento cultural. O sea, no basta solo con que nosotros hagamos compost con nuestros desechos orgánicos o botemos, hagamos diferenciación de la basura, intentando generar como basura cero en algunos casos, sino que en efecto hay que ir cambiando nuestras relaciones sociales de manera que lo ecosistémico sea cada vez más prioritario. Más prioritario, ¿cierto?, que un sistema de valores más asociados al materialismo. Entonces, ese tipo de transformaciones vamos a ser las que van a irse expresando en las próximas décadas en el contexto en donde además la crisis medioambiental no va a ser igual, va a ser una crisis medioambiental desigual y que va a afectar profundamente en términos económicos. Y voy a poner solo un ejemplo, el ejemplo del agua. El agua es un elemento que permite, ¿cierto?, por ejemplo, abastecer la industria, las zonas agrícolas, pero también las zonas tecnológicas. Si uno mira los cuellos de botella actuales que hay en la tecnología, uno de los principales cuellos de botella que tenemos hoy en día son los chips. Y los chips han disminuido su cantidad de producción exclusivamente porque no tienen acceso a agua pura para poder ser lavados y poder ser utilizados. Ese elemento que uno dice como el eslabón que está hoy día en la cadena que sostiene todos los demás es el agua. Y el agua hoy día en Chile también hace parte de un proceso extractivista vía la generación de estos proyectos de hidrógeno verde. A mí me preocupó muchísimo cuando vi que el gobierno de Sebastián Piñera quería encabezar un proceso muy intensivo en la zona norte y en la zona sur de generación de hidrógeno verde, porque de algún lugar tiene que salir esa agua. Y si nosotros vamos a transformar, así sea el agua marina o así sea el agua, ¿cierto?, dulce, en energía, vamos a estar haciendo un proceso de sustitución muy similar a lo que se ocurría con la soja, cuando se comenzó a utilizar como combustible. Entonces, estamos superando niveles que no deberían ser superados. Deberíamos utilizar el agua para lo que corresponde, para las prioridades de la vida, y no para seguir poniendo energía en un proceso de desarrollo industrial que además va en contra de la vida misma. Vamos a ir a otro tema musical. Estamos como día jueves con Rodrigo Martín, con Mario Sobarzo y Marcela Vera en este Campus USACH de día jueves. Vamos a escuchar a Javier Amena en la música, al siguiente nivel acá en Campus USACH.
Ya de regreso en este último bloque de Campus USACH por nuestro canal de YouTube, también con quienes habitualmente nos sintonizan por la 94.5 NFM. Hoy día estamos con Marcela Vera, con Rodrigo Martín y Mario Sobarzo, nuestros panelistas de día jueves. Y para ir ya con esta última parte del programa, me quiero quedar ahí con una información y un dato bien importante que nos dejaba Rodrigo Martín y que tiene que ver con los costos por auto. El Banco Interamericano de Desarrollo estuvo haciendo un sondeo considerando 10 ciudades de América Latina y el Caribe. Y respecto a este estudio, Santiago pierde $1.046 millones en tacos al año y está liderando este ranking del Banco Interamericano de Desarrollo. Se plantea que el fenómeno se agudiza por falta de planificación urbana, entre otros factores. Entremos también en ese tema, Rodrigo, que viene también de perilla a la hora de pensar en lo que es deseable para una ciudad con estos nuevos cambios que estamos teniendo con nuestras autoridades regionales. Sí, mira, a mí ese dato me gustó bastante. Fue un informe que sacó el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y lo que hace es un cálculo, en el fondo, del costo que implica el taco, la congestión en las distintas ciudades de Latinoamérica. Ahora, hay que decir un par de cosas, ¿ah? El cálculo que se hace es un cálculo que está reflejado, digamos, vinculado con el PIB. Si uno ve efectivamente los tiempos y los tacos de distintos países o ciudades, digamos, Sao Paulo es lejos la ciudad más congestionada de Sudamérica. O sea, Sao Paulo es monstruosa. Sao Paulo, ustedes han escuchado historias, ¿verdad?, de ejecutivos que prefieren irse en helicóptero a la oficina porque ir en auto demoran horas, ¿verdad? Es una de las ciudades realmente más complejas en términos de movilidad. No se compara con Santiago es bastante menos que eso, pero el cálculo, en el fondo, lo que evalúa, bueno, y también Buenos Aires y México están peor que Chile en esos términos, pero lo que se hace es el cálculo por el PIB, y de ahí, al tener un PIB alto, terminamos con un costo más alto. Sí. Ahora, el concepto que se plantea de costo de operación de la ciudad, yo creo que ese siempre me ha gustado, siempre he estado tratando de buscar, entender, digamos, los costos de operación que tiene una ciudad y qué implica, por ejemplo, la polarización en la localización de las personas y los tiempos destinados a movilidad en el costo general de una ciudad. El cálculo que hacen es bastante útil, digamos, por lo menos para situar el problema, para decir, ok, tenemos un gasto que es gigantesco, y en este mundo donde todo se mide en plata, digamos, decir que hay $1.000 millones perdidos en tacos, estando parados en las calles, por lo menos un gran llamado de atención para lo que está pasando en esta ciudad. Eso tiene que ver, digamos, con los sistemas de transporte que tenemos, tiene que ver con las estrategias de localización del trabajo y de la vivienda de la ciudad, la forma de planificar y ordenar la ciudad, y claramente una ciudad más inteligente, más eficiente y más barata, en el fondo, una ciudad mejor distribuida, que es algo que tenemos como pega pendiente. En ese sentido, también hay que sumarle un dato más, que estamos con una tasa de motorización creciente. También si revisamos tanto lo que venía ocurriendo en Chile y en Santiago y que se incrementó post pandemia, es que tenemos una tasa de motorización que ha crecido enormemente y por lo tanto todo lo que es congestión y tacos se ha vuelto súper complejo. Autos nuevos y usados han subido bastante. Ha subido precio y la tasa de motorización ha subido, el uso del auto, ha bajado nuestro uso de transporte público. Y ahí es donde yo creo que hay que mirar el tema, porque el costo que tenemos, ese costo, son miles de millones de dólares que estamos gastando como ciudad, como sociedad en el fondo, es porque nos estamos moviendo de una manera poco eficiente y tenemos que volver a una movilidad eficiente, tenemos que ir un poco en contra de una reacción natural, que es un tema de seguridad, de tomar el auto particular, ir seguro, sin más gente, ir sin estar apretado en el metro, pero tenemos que recuperar, empezar un camino que va a ser súper difícil, que ya era muy difícil antes, pero ahora se volvió una tarea titánica, que es poner en valor el transporte público, el transporte eficiente, y cosas, por ejemplo, como la rebaja que se está proponiendo en el costo de la benzina para los autos, resulta también increíblemente contradictorio. Yo creo que eso lo pondría en el mismo paquete que Dominga, lo pondría en el mismo paquete que las termoeléctricas que se vuelven a activar. Bajarle el valor a la benzina es como dispararse en un pie cuando uno quiere recuperar el transporte público, porque es decir, usen petróleo, lo ponen más barato, anden en auto, no hay ningún problema. Absolutamente contradictorio, y más aún en el contexto de la crisis que tenemos de cambio climático, no tiene ningún sentido, o sea, absolutamente loco. Además, regresivo, porque funciona para la gente que tiene vehículo, que las tasas de motorización están en los estratos socioeconómicos más altos, y para la gente que depende del transporte público no le sirve de nada, absolutamente nada, y solamente le mete más autos, hace que el transporte público ande más lento y se contamine más. Yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente gigantesca, que es recuperar el valor del transporte público, usar este informe para entender el problema. Y yo le sumaría una cosa más. Ese valor que hay, que son esos miles de millones de dólares, que es lo que gastamos en transporte, era básicamente tiempo y PIB.
pero súmale contaminación, súmale estado de salud, o sea, hay un tema de salud mental, de los tiempos que se pierden en eso, los costos para el sistema de salud general, calidad de vida. Cuando uno ve el tema de, por ejemplo, cuando hablamos de la jornada de trabajo, en Chile tenemos que sumarle la jornada de transporte, que está Claro. asociada a ese trabajo. Y eso también es salud, tiempo con familia, tiempo para el ocio, tiempo para hacer deporte. Todos esos costos son mucho más superiores, digamos, de lo que son solamente esos miles de millones Sí. de dólares que calculó el BID. Entonces, eso es una tarea gigante que tenemos por delante, tanto como para hacer más eficiente nuestra ciudad, como para poder tener una ciudad que reaccione mejor al cambio climático Sí. también. Así que es una buena llamada de atención. Ujú. Nos quedan 6 minutitos para compartir, Mario, Marcela. Se nos pasa el tiempo volando aquí. Necesitamos mucho más tiempo Sí, para seguir conversando. Aprovechémoslo, muy Marcela, Mario. brevemente. Muy brevemente, entonces, sí, también considero que fue la instalación de la discusión de la disminución del impuesto a los combustibles esta semana, precisamente en la que se instala la discusión a nivel global de lo que está ocurriendo con el calentamiento de la Tierra, es absurda, es absurdo, es contradictorio, es casi como si hubiera un proceso de deshumanización cuando se instala este tipo de debates en un contexto como en el que estamos. Y ese proceso de deshumanización además es regresivo, como muy bien lo decía Rodrigo, que hoy día parlamentarios estén pensando en disminuir el impuesto a la gasolina implica precisamente que sea un beneficio para aquellos que tienen auto y un perjuicio para quienes no lo tienen. Y por tanto, una política pública adecuada sería, por ejemplo, el fomento de determinados tipos de usos de transporte público, pero también de otro tipo de transportes, como el uso, por ejemplo, mejor o de forma más eficiente de las ciclovías a través de las bicicletas o de los scooters, que hoy día también están Sí. ahí, digamos, bastantes en Santiago, y que uno podría observar, digamos, hay una tendencia en las cuales el proceso de desplazamiento también está cambiando al calor de esta pandemia, y que por supuesto hoy día que tengamos grandes aglomeraciones en el metro tampoco hace que sanitariamente sea sostenible. Por tanto, esa confrontación, por una parte, en la solución individual a la problemática que está presente en el transporte público, tampoco es la manera en que podemos enfrentar realmente el conflicto a nivel medioambiental. No podemos seguir generando políticas públicas que atenten finalmente contra la vida de las personas, y yo creo que en eso hay que ser muy categórico, en no seguir, por ejemplo, disminuyendo el impuesto a las gasolinas, pero tampoco utilizando mecanismos de estabilización del precio del petróleo como el MEPCO, que también el gobierno lo utilizó, digamos, en esta semana para disminuir el precio, además en una forma súper irrisoria de 23 pesos, que no afecta, por supuesto, los bolsillos de nadie, pero que sí afecta a las arcas fiscales. Y por tanto, eso también hace parte de la discusión de dónde están poniéndose los intereses y los acentos por parte de este gobierno. Sí. Mario Sobarzo, últimos 3 minutos que nos quedan. Muy cortito, porque yo creo que Marce lo dijo, ¿no? Antes, con respecto a la mirada oriental, pero también a la mirada de los pueblos originarios latinoamericanos, que consideran justamente esta relación entre lo macrocosmos y el microcosmos, entre el individuo particular y lo que es lo que ocurre. Yo creo, y aquí una pequeña diferencia, ¿no? con mis dos compañeros de panel, que efectivamente estoy en desacuerdo con la rebaja del impuesto a la benzina, al petróleo, etcétera, porque obviamente es una forma de incentivar, pero que no es suficiente solamente con poner más impuestos, porque si no hay un cambio de mentalidad y que la gente empiece a entender que el hecho de usar el automóvil cuando no es necesario para ir a comprar pan en la esquina, por ejemplo, o para tener que, no sé, pues llevar a los niños a la escuela que queda a 10 cuadras de la casa, cuando se usa el automóvil con esa funcionalidad, lo que estamos haciendo es justamente perjudicarnos no solamente a otros, sino también a nosotros mismos. Entonces, mientras no haya un cambio efectivamente de mentalidad, que no pasa solo por los elementos económicos, porque efectivamente los criterios que utiliza el capitalismo son perjudicar económicamente a la gente y con esa fórmula evitar que haga algo, ¿no? Pero si eso no es suficiente, ¿por qué? Porque el que tiene mucho dinero, por mucho que tú le pases una multa, no va a dejar de hacerlo. El presidente Sebastián Piñera, sin ir más lejos, siguió usando mecanismos ilegales con respecto al tema de sus negocios hasta el día de hoy, a pesar de haber estado a punto de caer a la cárcel cuando fue lo del Banco de Talca, a pesar de haber sido sancionado en Estados Unidos, a pesar de que lo que llevó a su hijo a pasear a China y a utilizar justamente los contactos
cuando es que todo el mundo estaba mirando lo que ocurría. Mm. No porque hayan sanciones económicas la gente deja de actuar de una forma. Lo que hace el cambio es justamente un cambio de ética. Yo, eso es mi preocupación. Creo que no hay una posibilidad hoy día de cambio de ética cuando lo que todo nos enfatiza es el énfasis en lo individual, en el puro énfasis de lo que a uno le conviene, de lo que es bueno para uno, mientras no haya un cambio en los tipos de educación que damos a los niños, mientras no haya un cambio en la expresión que hacen sus padres, las autoridades del país, demostrando justamente que son los primeros en mostrar probidad, no podemos nosotros con medidas puramente económicas hacer un cambio, porque eso va a significar que el rico va a pagar la multa, va a pagar más por la benzina Sí. y le va a importar lo mismo, porque va a seguir usando el auto. Entonces aquí yo creo que es una cuestión de muy largo plazo, muy compleja, no es las mejores expectativas, pero como Adorno, como Theodor Adorno, pienso que soy un pesimista activo, creo pesimistamente de que la humanidad está condenada a la extinción, pero eso no significa que dejemos de pelear para que eso no suceda. Así que prefiero quedarme con esas palabras Sí. de Adorno y creer de que efectivamente es difícil Bueno. el cambio de la ética humana, pero que si no cambiamos, bueno, lo peor de todo que va a ocurrir es que ya no va a ser necesaria porque vamos a estar extintos. Marcela Bueno. Vera, Mario Sobarzo, Rodrigo Martín, como siempre, agradecerles que tengamos estas reflexiones, tengamos estos análisis de lo que está ocurriendo en nuestra actualidad y hoy bastante enfocados también en el medio ambiente, en la planificación urbana. Agradecemos cada una de esas reflexiones que es importante que puedan ser tomadas en cuenta por nuestra audiencia para también formarse un juicio bastante más amplio de lo que está ocurriendo. Agradecido y nos estamos reencontrando en una próxima edición. Que estén muy bien. Tratado, nos vemos. Que estén Tómense. súper bien. Chao, Un chao. abrazo Mario. grande. Chao. Y empezamos también a cerrar el programa del día de hoy, agradeciendo la sintonía y dejándolos también con la música de los tres, No Me Falles. Que estén muy bien y nos estamos reencontrando en una próxima edición de Campus USACH.